noches, bienvenido a otra edición más de Clamor en la Noche, aquí desde los estudios auxiliares de la Cadena del Milagro en Cataño, Puerto Rico. Que Dios le bendiga. Recuerden que este programa se transmite de lunes a viernes o a la medianoche, que viene siendo martes y viene siendo el final del día lunes, y viernes, y que la medianoche viene siendo el final del viernes y la medianoche el principio del sábado. También se transmite por Facebook de 9 a 10 de la noche desde mi hogar en Guaynabo, Puerto Rico, de lunes a viernes. Espero que la bendición de Dios le arrope a cada uno de ustedes y que en este programa vamos a ya prácticamente hemos cogido lo más importante del Salmo 37 y quizás toque algún versículo que otro de estos, porque creo que ya pues vamos a dejar el resto para otro tiempo. Y hay unos versículos aquí que son muy interesantes. Por ejemplo, mire, hay unas cosas interesantes aquí del Salmo 37. En el versículo, vamos por aquí, versículo 16, esto es importante, dice, versículo 16, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Ese es importante ver esto, que a veces lo poco que uno tiene, cuando uno es fiel a Dios, cuando uno sirve al Señor, se rinde. Estaba oyendo la historia de una persona que ganó el premio este grande de Powerball en Estados Unidos. Ganó como ciento y pico de millones de dólares. Y él dice que eso fue la maldición más grande de su vida. Dice que con todos esos millones fue una desgracia todo lo que le vino. Así que no le sirvió sino para traerle infelicidad a él y su familia. Y se arrepiente y dice que ojalá ese boleto jamás no hubiera caído en sus manos. Y él habla públicamente a toda la nación, por todos los medios, diciendo, para mí fue una desgracia. El dinero le dañó su vida, le dañó su familia. Todo fue increíblemente mal. Dice, por eso dice, mejor es lo poco del justo. Lo poco que tiene el justo, que lo administra bien, que lo usa para bien, que no lo malgasta, que no lo lleva a la perdición, que no lo lleva a la soberbia. Mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores. John Huston, John Hughes, fue uno de los millonarios más grandes del mundo. Este fue el hombre que creó el bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, el B-52. Y una de las Howard Hughes, ese es el nombre correcto, Howard Hughes, ahora que lo estoy recordando, todo esto es de memoria, hermano. Howard Hughes, un magnate de Hollywood, del tiempo de glamour, de los grandes espectáculos de Hollywood, pero también un gran industrial y el hombre más rico del mundo en aquel entonces. Y habla de toda su vida y lo que vieron toda la vida de la industria aeronáutica, de todo esto, uno de los pioneros más grandes, Howard Hughes. ¿Y sabes cómo murió ese hombre? Con todos sus millones, los últimos años de la vida, estaba encerrado, se desaparecía por esta parte del mundo, por otra parte, y finalmente se encerró en un lugar alejado donde nadie podía ni verlo. Y cuando finalmente lograron verlo, el hombre estaba alcoholizado, estaba con las uñas largas, la cara totalmente desorientada, desfigurada, el pelo, y no se bañaba, una depresión. Con Howard Hughes, con todo el dinero que tuvo, con toda la fama que tuvo, con todo el poder que tenía, porque este fue uno de los magnates durante la Segunda Guerra Mundial de la empresa aeronáutica, de lo que tiene que ver con los aviones y las compañías de aviación y todas estas cosas. Su muerte, murió rodeado de billones de dólares, fue una cosa espeluznante. Y yo vi los videos, las películas que se hicieron realmente de los últimos momentos, en que los años, que lo encuentran todo peludo, las uñas largas,
apestoso, arraposo, deprimido dentro de un apartamento, de una casa, un sitio, y trató de buscar la paz en en todas partes del mundo. Y dice, mi paz os doy, dice Cristo, mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo os la doy. Y este versículo tiene que ver con esto, dice, mejor lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. No quiere decir, si tú sabes usar bien las riquezas, si tú sabes usar bien el dinero, pues tienes paz. Si lo adquieres como Al Capone, lo adquieres como John Gotti o lo adquieres como uno de estos grandes magnates políticos, como muchos, vamos a ver, gobernantes suramericanos, latinoamericanos de Europa, que se hicieron millonarios a expensas del pueblo. Entonces no tenían paz porque tenían que estar huyendo. Fulgencio Batista, que fue presidente de Cuba antes de Fidel Castro, ¿qué hacía él con todo ese dinero? Cuando se fue a ir, que ya su gobierno estaba cayendo en Cuba, Fulgencio Batista cogió 2 aviones. En un avión iba él y su familia y todo el tesoro nacional de Cuba y todos los muebles antiguos y todo iba en ese avión. En otro avión iba la gente más cerca de él y huyó hacia la Florida. Después, ¿sabes? El hombre escapó, pero toda su vida estuvo muerto el miedo. De nada le trajo todo ese dinero que se llevó, toda esa riqueza, todo un final de vida huyendo. Puede buscar a la historia, usted sigue buscando personas que se enriquecieron injustamente y luego no le sirvió para nada. Al Capone, ¿de qué le sirvió el dinero? Terminó en la cárcel y finalmente terminó deportado a Sicilia, a Italia, y Al Capone de nada le sirvió el dinero. Finalmente fue preso a Alcatraz, ese monumento que está en la bahía de San Francisco ahí, y fue preso por evasión contributiva. Mire qué cosa, nunca le probaron los asesinatos que cometió, nunca, pero vivía con la sombra de todo eso, y su última cárcel fue Alcatraz, la más temible de todas. Y luego de ahí fue que al final lo deportaron, no pudieron acusarlo condenarlo por las muertes, las masacres que Al Capone en Chicago hizo. Y claramente fue por evasión contributiva. ¿De qué le sirvió todo ese dinero a Al Capone? De nada. Y usted puede seguir por ahí buscando y mire, le voy a dar un caso y las riquezas que se hacen del mal. George Soros. La mayoría de la gente no sabe quién este viejo es. Digo viejo porque es bastante viejo. George Soros es un húngaro blanco, de piel blanca, caucasio, pelo blanco, un anciano ya. ¿Cómo hizo su familia sus riquezas? George Soros, que es quien financia toda la izquierda radical en el mundo, quien financió la Unión Soviética, quien apoyó el movimiento LGTBQ y lo sigue apoyando, promovió el aborto y todo lo que es el aborto y promovió todo lo que fue una campaña de inversión de dinero para lograr sacar la Biblia de la escuela y la oración y toda esa maldad. Es hijo de un judío, él es judío, George Soros es judío, y el padre de él era judío en el tiempo que Hitler invadió a Hungría. Entonces invadió Hungría y el padre se hizo rico entregando al gobierno nazi, a la SS, a la Gestapo, los judíos que tenían propiedades y tenían dinero y postura. Entonces él se quedaba con los bienes de ellos y el gobierno de Hitler le pagaba a él una cantidad de dinero. Y así es que hacen los Soros, hacen su riqueza. Entonces, él y el primo, George Soros, el hijo de este señor Soros, son los ayudantes de aquel tiempo de su padre que hizo todas estas cosas. Y esas riquezas luego llega a Estados Unidos y usa su dinero y se convierte en uno de los empresarios más grandes del mundo. ¿Qué paz puede tener ese hombre que
participó en la entrega de sus propios compatriotas del pueblo de Israel a los campos de exterminio, a Auschwitz, Dachau, a donde fuera. Y hoy en día la maldad lo sigue, porque hoy en día aquí en Puerto Rico se alega que eso del 2019 fue financiado por millones de dólares George Soros y la nueva orden mundial que está en Estados Unidos. Créeme, quieren usar esto como una base y todavía siguen invirtiendo. Se alega que George Soros y su gente siguen invirtiendo 20 millones de dólares en Puerto Rico, apoyando a los subversivos que hay aquí, a los llamados aspirantes a la independencia, a la libertad, que no son verdaderos independentistas. Verdaderos independentistas era Diso Campos, era David Noriega, era también otros más, Gilberto Concepción de Gracia, y un número de ideólogos que creían que esa fórmula era la solución final. Pero estos usan la independencia y se esconden y son pro Sodoma y Gomorra, son pro la izquierda radical más escondida, entonces se esconden bajo un ideal noble que aunque uno tenga su diferencia y no crea que es la solución a nuestro país, pero que es respetable. Pero utilizan eso y miren lo que está pasando en San Juan de Puerto Rico. Por eso este es un programa de análisis de todo esto, de las situaciones mundiales a la luz del concepto conservador y del bíblico y cristiano. Y analizando esto, han formado estos grupos que se llaman de izquierda radical o usan el nombre de socialismo, pero no se declaran comunistas, pero son adversarios del sistema y están protestando por las playas. Yo digo, ¿tú sabes cuántas casas hay aquí, cuántas construcciones hay que se construyeron mal, violando ciertas restricciones que deben existir? Un montón. Pero le da con una específica de Rincón. Y si usted ve la calidad de personas que está allí protestando, puede ser que haya uno incauto, un ignorante, de buena fe, pero la mayoría son gente que muy probable y alegadamente le están pagando, porque no tienen tiempo para más nada. Y yo acabo de ver en televisión un video donde están tumbando un muro, haciendo barbaridades, por allá en Rincón, un sitio que es uno de los sitios más bonitos que hay para el turismo en Puerto Rico. Y la gente, el edificio queda lejísimo del mar. Entonces, ahí no está pegado al mar, pero está cerca, pero no tan cerca, está bastante lejos. Pues dale que dale y dale que dale. Entonces alguien tiene que estar pagando eso. Que uno no lo pueda probar, pero hay cosas circunstanciales, hay cosas que uno se ve que está ahí. Pero no hay nada oculto bajo el sol. La Biblia dice que el que encubre el pecado no prosperará. Y la Biblia dice claramente que Dios sacará a la luz lo que está escondido. Ahora, note bien qué pasa aquí. Usted nota que una y que otra persona arrastrada ignorantemente, pero la mayoría se ve que alegadamente están pagados. Y el que lo promueve eso también, si no tiene más nada que vivir, pregúntese lógicamente que usted no lo puede probar porque lo van a negar. Alegadamente, pues tiene que estar recibiendo. Pero note bien, viene una persona y se le muestra, están sacando una grúa de allí, se la están llevando. Entonces se le presenta una policía a una de estas mujeres que está allí. Y la mujer no tiene ropa interior por acá. Se levanta la blusa y le enseña los senos al policía. ¿Usted cree que una persona, una mujer decente hace eso? Hermano, yo no sé quién es. No se dice el nombre, lo que se ve el video de lejos, pero se ve lo que hizo. Y están ahí fastidiando. Entonces, todo esto es como un gotero, hermano. Y Dios está hablando. Yo hace un año, no tanto un año, en el mes de noviembre, por ahí, Dios me habló y me dijo que estaban preparando una alianza de radical de Sodoma y Gomorra y de izquierda para confrontar los dos partidos tradicionales de Puerto Rico, el PNP y el Partido Popular. Entonces, como estos dos partidos se han dejado secuestrar por la extrema radical izquierda de Sodoma y Gomorra, y para ganar un grupo numérico, que es una minoría numérica, pero no cualifica como minoría verdadera, porque son los mejores pagados, los mejores educados,
la gente que controla la prensa, que controla un montón de cosas. Entonces, para agradar a esos, han tornado sus espaldas a Dios. Para agradar a los que quieren el libertinaje del aborto, los dos partidos han ido abandonando todas las posiciones conservadoras. Bueno, ¿qué sucede? Ante esta debacle que hay, estos grupos que ya yo mencioné, uno se llama MBC, y yo movimiento, yo le llamo Movimiento Victoria del Caos, yo lo que sea, demoníaco, lo que sea. O sea, entonces, y esta gente que controlan un partido donde hay independentistas que no son comunistas, y hay independentistas que creen en eso sanamente y eso es su derecho, pero estos no son, sino que usan el ideal. Entonces piensan unirse para llevar este país hacia un camino de... Yo, si el atalaya viene el venir y se queda callado, pues le dará cuenta a Dios por eso. Y se molestarán algunos conmigo. Yo no estoy atacando a los que creen en la independencia, yo estoy atacando a los que usan la independencia y usan el dolor del pueblo y usan el libertinaje, como lo es Victoria, Movimiento Vicioso Ciudadano. Ese es el mejor nombre. Como ese, para promover el libertinaje y promover el aborto y promover la ideología de género y promover la depravación y promover todo lo que sea contra la fe. Y logran coger a uno ignorante que se meta, por lo menos uno, que no es eso y se mete allí y lo usan, decir, no, aquí tenemos, pero ese no manda ahí. Entonces lo usan. Y yo respeto, hay gente que verdaderamente, ojalá que los verdaderos independentistas tomaron, porque eso es lo que yo siempre he dicho, que los verdaderos independentistas se metieran. Ya cuando tú tienes un partido que está declarado como es el MBC, que es el Movimiento Vicioso Ciudadano, se declara lo que es, pues tú no tienes que buscar nada allí. No sé para qué un cristiano tiene o una persona de valores tiene que buscar nada, pero si, por ejemplo, los verdaderos independentistas se movieran dentro de su partido y tomaran el lugar y le dijeran a los demás, nosotros creemos en esto y tienen que respetarlo, pues van poco a poco haciendo lo mismo que ha hecho el movimiento LGTBQ y el movimiento ateo y el movimiento de radical izquierda. Ellos han infiltrado los movimientos, que ahí es donde yo difiero de la creación de partidos políticos, porque tarde o temprano el partido político tiene unas debilidades y termina haciendo eso más que otro partido más. Y se van debilitando. Y las intenciones pueden ser buenas, pero el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Entonces, yo he visto esto, cómo llegan ahí y se van transformando en más de lo mismo. Ahora, ¿por qué los verdaderos cristianos, conservadores, de valores, familiares, tradicionales, tanto en el partido PNP como en el Partido Popular, ¿por qué no se han manifestado? ¿Por qué no han mantenido sus principios? Claro, cuando viene otro partido y entonces los poquitos que quedan ahí los destruyen, pues ya eso es otra cosa. Porque entonces entran en la política, hiciste tú para ponerme yo. Y cuando llegan no hacen nada. El problema es que no pueden hacer nada porque para eso es un proceso tan largo. Y tan largo que tomaría años en lo que puedan tomar, porque si tú ganas la gobernación, pero tú no tienes el Senado y tú no tienes la Cámara, tú no puedes hacer nada. Si tú tienes uno o dos allí, podrás hacer algo leve, pero al final, al cabo, te pasan el rolo por encima. Así que uno tiene que hablar con realidades. Aquí estamos luchando por nuestros niños, estamos luchando para que el pueblo no se caiga en desgracia. Y Dios me reveló que se iba a pasar, que en Puerto Rico podía pasar si el pueblo no busca, la iglesia no busca un avivamiento y no buscar transformar, adueñarse del poder político por ser, no, lograr hacer lo que hizo Cristo, que Cristo buscó para cambiar la gente, para transformarlo. Usted tiene el caso de Pablo con Onésimo y tiene el caso de Pablo. Cuando tú buscas en las epístolas, hay un caso de un esclavo llamado Onésimo, ¿verdad? Está Onésimo, hay que buscarlo por aquí, déjame ver, vamos a buscar esto a ver. Pero el caso es que, vamos a ver por aquí, búscate por ahí bien claro para llevar esto aquí, en lo que yo
búscate por ahí. El caso de Filemón, aquí está. El caso de Filemón. Filemón es un creyente. La epístola de Pablo a Filemón. ¿Qué tiene que ver con esto? La epístola tiene que ver con el cambio que hace el cristianismo en la vida de la gente. El cambio del cristianismo, Cristo no lo hace, pues ese fue el problema de Judas, porque Judas creía que Cristo era un activista político y que venía a liberar al pueblo de Israel de Roma y que iba a hacer una revolución. Cuando algunos historiadores dicen que Judas, al ver que Cristo no se movía a usar el poder de convocatoria y los milagros para liberar a Israel del yugo romano, él se va a traicionarlo y lo vende por 30 monedas de plata, creyendo que va a coger a Cristo y lo va a mover a cambiar, a levantar el pueblo en contra de Roma. Y ahí viene el motivo político de Judas. Estaba al lado de Cristo, pero no entendía que la mente de Cristo y la forma de Cristo era otra diferente. Era cambiar al ser humano, era tocar al ser humano. Y si logramos nosotros tener gente que no se avergüencen de Cristo, que estén en el poder, pero a veces los mandamos para allá y una vez que llegan ahí se cambian, se transforman, se contaminan. Entonces, qué cosa más tremenda cuando usted ve políticos convertidos que no se avergüenzan. Usted es un presidente Bukele en El Salvador. Se convierte en el transcurso de su vida política y no se avergüenza de decir las glorias de Dios. Y no se avergüenza de decir que él es convertido. Y cómo esa es la diferencia de un político con transformación del cristianismo y un político que viene, un cristiano que se mete a la política, pero no está, entonces ve de imponer lo que cree, pierde la transformación y se convierte en un político más. Y se olvida que la misión de él es honrar a Cristo. Tiene el caso de Bukele. Ojalá que no se dañe. Pero hasta ahora, el país que más está haciendo impacto en el mundo entero es el pequeño país de El Salvador, donde yo estuve, y él tenía 7 años cuando yo fui. Y el país estaba al borde de caer en manos del extremismo radical de Sodoma y Gomorra y de todo lo que es el ateísmo y todo lo que es esto. La situación grave, más de 80,000 muertos en esa guerra civil. Y luego de que Dios interviene en el país y deja su impacto en toda la nación con esa campaña de 1980, Dios mueve ese país. Y ahora con el futuro este hombre llega a ser alcalde por allá, llega a esto, y luego llega a la presidencia, y el hombre en el camino se declara cristiano. Es transformado. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener, que lleguen gente allí, que sean transformados de verdad. No importa del partido que sean. Ahora, hay movimientos que realmente están totalmente, como es el Partido Demócrata ahora mismo, está totalmente secuestrado por Sodoma y Gomorra, pero si Dios levantara gente dentro de estos partidos que no se avergüencen del Evangelio, harán impacto en la vida. Y a veces Dios tiene que hacer cosas increíbles. Mire, entonces aquí vemos esto. Dice en esta epístola, Amor y la Fe de Filemón, doy gracias a mi Dios haciendo memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en el amor, porque por ti, oh hermanos, han sido confortados los corazones de sus santos. Ahora, mire bien. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad, este es el libro de Filemón, verso 8 en adelante. Epístola de Filemón, verso 8, lo que tiene es un solo capítulo. Esto no hay nada más que un capítulo. Es la última epístola antes de Hebreo. Dice, verso 8 del único capítulo 1 de Filemón. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, mira cómo trabaja. Dios no impone nada, varón. Si tú no quieres servirle a Dios, si tú quieres perderte, tú puedes hacer lo que te dé la gana, Gaby. Dios tomó esto. Ahora vamos a entrar en lo otro, pero más tengo para mandarte lo que conviene. Si yo tengo la autoridad para hacerlo, pero dice, más bien, dice, tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, le está dando sus credenciales, y ahora estamos
prisionero de Jesucristo, voluntariamente. Aquí todo tiene que ser voluntario. Verso 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones. En otras palabras, Pablo está en una cárcel y junto en la cárcel aparece este esclavo que está huyendo de su amo, que es Filemón, y lo encarcelan y se encuentra con Onésimo en la cárcel. Te digo, por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, quiere decir que él lo encuentra en la cárcel, el cual en otro tiempo te fue útil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, al cual vuelvo a enviarte, pues recíbelo como a mí mismo. No le está diciendo dale una pela, le dice vete, no le dijo escapa. Pablo le dice al esclavo Onésimo, vete donde tu amo. Y entonces le dice, y recíbelo, mira lo que dice, y recíbelo como a mí mismo. No le dé una pela, no lo torture. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviera en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti para algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Pues ya no como esclavo, sino ya no como esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que pues, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Mire cómo Dios hace las cosas. No vaya a romper el muro como está haciendo esta gente en Rincón. No va aquí a hacer lo que están haciendo en Atlanta, que están preparando un campamento para dictar los first responders, los que están trabajando, los bomberos, la policía, todo esto. Y hay gente ahí tirando bombas molotov y han hecho estragos ahí adentro. Entonces, gente de Francia, de Canadá y de Estados Unidos, yendo a un estado a querer imponer y destruir lo que está allí. Esa no es la forma de Dios obrar. Así, si me tienes por compañero, recíbelo como mí mismo. Y si en algo te dañó y te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te debes a mí también. Tú me debes a mí, pero yo te pago lo que él deba. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforme mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que yo te digo. Prepararme también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Sí, prepárame un cuartito allí porque voy para allá. Y dice, salutaciones a Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestros hermanos. No puedo seguir. Una carta. Y yo pregunto, ¿cómo Dios hizo? Transformó al dueño del esclavo, a Filemón, y transformó a Onésimo. Onésimo en la cárcel. Y lo recibe ya no como un esclavo. O sea, acabó con la esclavitud sin disparar un tiro, sin matar a nadie. Y es difícil. ¿Cómo voy a ir contra eso? Entonces estos que están tirando bombas molotov y quemando, quieren destruir un campamento donde van a estar en Atlanta la policía, los first responders y los paramédicos y los bomberos, y están ahí haciendo barbaridades. O que en algunos de estos eventos han tratado de matar a la policía y han herido policías, y uno de ellos murió en ese tiroteo ahí, porque la policía tiene derecho bíblicamente de intervenir. Exacto. Con los maleantes. Pero nosotros, y es difícil comprenderlo, aún Martin Luther King, las protestas que hacía, no tiraban piedras, no rompían vitrinas, lo que hacían era que se protestaban contra lo injusto y dejaban que hasta los llevaran presos y los macanearon, lo que pasó en Selma, que hace un domingo lo celebraron, recordación de aquello que sucedió allí.
Y así venció, sin disparar un solo tiro, Martin Luther King. Consiguió para la raza negra lo que nadie había conseguido. Qué ejemplo más tremendo, porque era un cristiano, era un pastor. Y su último mensaje, Gaby, fue en la iglesia que él pastoreó, iglesia antigua, bautista, y le dice, yo veo la tierra prometida desde lejos. Ustedes entrarán, pero yo no. Entonces, ahora que han entrado, mire, yo estaba viendo las películas, los anuncios, los afroamericanos. Yo soy descendiente de africanos esclavos por mi abuela. Así que yo no estoy blanco por fuera y negro por dentro, así que no tengo problema. Pero jamás habían llegado a donde han llegado. Tienen imperios, tienen política, tienen canales de televisión, tienen todo. Y ahora se dejan engañar por Black Lives Matter y por Antifa y por grupos radicales de blancos, porque los que están bajo la teoría crítica racial no son los negros, son intelectuales radicales de izquierda, demoníacos, blancos de Harvard, de Yale, de Columbia University, gente que quieren imponer su criterio sobre el pueblo. Vivimos en tiempos peligrosos, por eso el clamor este año es tan importante. Exactamente. Tan importante porque la oración nuestra allí frente al Capitolio, la humillación nuestra, la entrega nuestra allí en el Capitolio, va a ser la diferencia este año. Va a ser la diferencia. En Puerto Rico se mueven fuerzas, esto que le digo, de estos dos partidos, y de gente que están financiando esto desde afuera como George Soros, que nunca lo podrás probar, pero que se sabe de dónde viene. Y ya se ha comprobado que este hombre invierte en todo esto. En Miami compró una de las emisoras, Radio Mambí, que era una emisora de cubanos de derecha, de democráticos. La compró para indoctrinar con la agenda homosexual, transgénero, ideología de género, crítica, la teoría crítica racial, toda esta basura, para meterlo en el pueblo que está en Miami. Entonces, este tipo está metiendo millones y millones de dólares y el pueblo de Dios durmiendo y la gente abobada y los partidos políticos como PNP y populares ciegos y un grupo de hermanos bien decentes, bien buenos que yo respeto, con el proyecto Dignidad, que son una gente que la mayoría, debe haber como en todo, 2 o 3 que se meten porque quieren coger pon. Pero yo no dudo de la sinceridad empezando con el doctor Vázquez, que es mi amigo. Creo que están equivocados, pero no dudo de la sinceridad y la motivación que tienen. Entonces, no se dan cuenta que si no son sabios, caen en la trampa del diablo. Y entonces, pero peor es, el liderato del Partido Nuevo y el liderato del Partido Popular no están conscientes que si no se ponen de acuerdo, y si aún el Partido de Dignidad y todos ellos no se ponen de acuerdo, los que van a llegar aquí a engañar al pueblo son estos grupos radicales que están en el MBC y están en el PIB, que están en esos movimientos, que son frentes para promover una ideología que eso sí está con Sodoma y Gomorra y enemigos de la libertad nuestra. Es decir, y Dios me reveló eso el año pasado y yo, si no lo digo, pues estoy mal. Ahora usted júgueme como quiera. Yo lo que le pido es que oren. Y yo cuando me siente con ellos todos, si me dejan sentarme, yo le digo, esta es mi preocupación. Y yo respeto a nuestros hermanos de Vázquez, yo lo estimo como un gran hombre de Dios. Pero todos nos podemos equivocar, quizás las motivaciones son buenas, pero el camino a la destrucción, al infierno y a la destrucción hay muchos caminos que van para allá. Exacto. Las motivaciones pueden ser sinceras, pero tenemos que analizar qué papel vamos a jugar. Y esto es lo que me preocupa, porque la gente se está cansando de la politiquería. La gente, Gaby, se están cansando, por eso el clamor es tan importante. Se están cansando y va a venir un loco, va a venir una loca y va a decir, yo soy el Mesías. Clamor es el barómetro. Entonces, clamor es el barómetro de todo esto. Yo hago lo que puedo. Gaby, gracias por quedarte con nosotros. Háblame. Todas esas cosas que han pasado, que se han dicho, recuerda todas las que te puedas, y dinos ahí. Yo participo en algo, pero quiero oírte. Bueno, yo sigo a Clamor desde niño y yo me acuerdo de profecías como la del huracán David y de Federico, 76, 77. Entonces,
Así también me puedo acordar, pues como hablamos en un programa anterior de las 9:36. Oye, ¿cuál fue donde se decía atrás, atrás, atrás? Ese fue el huracán Luis en ¿Sabes por qué 1997. ¿Tú sabes por qué me recuerdo? Ajá, Porque ese fue el año que estaban en elecciones y prevenciones. sí, estaban para las elecciones. Sí, exacto. Sí, empezaba la política, iba camino por ahí. Entonces estaba de alcalde Héctor Luis Acevedo. Héctor Luis. Héctor Luis Acevedo estaba de alcalde en San Juan y era el candidato del Partido Popular contra Pedro Rosselló. Y yo recuerdo eso, que estábamos en la tarima, habían llamado que ese huracán venía por ahí virado y Cocuza Hernández era presidente de la Cámara y cuando también antes de llegar al Capitolio, el Canal 11, los canales de televisión, la amenaza era tan grande que decían váyanse en camiseta, en pantalones cortos, váyanse en sandalias, todo está paralizado en el país, la única actividad que hay que puede tener esto. Y yo te digo que yo me sorprendí. Exacto. Pues yo había estado encerrado 3 noches en la oficina y cuando voy a casa a cambiarme prendo la radio y veo todo esto y llego a la televisión y Dios mío, estaba la gente muerta del miedo y entonces estaban soltando. Cuando llego al Capitolio, Cucuza Hernández me dice, Rasky, esos que vienen es un monstruo. Era el huracán Luis. El huracán Luis, si Yo- mal no me yo a veces equivoco, me he fue en interpretado. el año 96 por Yo ahí. me he interpretado, yo me Ajá. he confundido a veces con Federico y con esto, pero hay una historia detrás de Federico y de David. Y la de David, Federico y David, tengo, por lo menos recuerdo una de esas dos, pero te digo lo que Dios pasó, porque eso fue antes de Luis. Pero ese tiempo, hay que ubicarse bien que el candidato a gobernador era Héctor Luis Acevedo. Exacto, fue en el 96 entonces. Bueno, Fue en las elecciones... Las elecciones fue en el 96 y Clamor fue en septiembre. Entonces, venía Entonces, el huracán claro, Luis. Claro, entonces yo me recuerdo por algo que pues se vio allí. Cuando llega Cucuza me dice, por favor, desmantela todo esto porque ese huracán viene virado para acá. Huracán Luis. ¿Y sabe por qué sé que fue Luis el nombre? Por esto que pasó. Bueno, estamos ahí clamando, pasaron varias cosas. Y si tú no las recuerdas, yo las recuerdo. Pero esto fue lo que me hace ver que ese fue el huracán en medio de esa elección. Ujú. Entonces, el candidato es Héctor Luis Acevedo. Héctor Luis, pues. Está Rosselló, está todo, está Epifanio Jiménez, está Sí. todo el gobierno, eso está filmado. Está Entonces, en YouTube. está en YouTube. Entonces, ¿qué sucede? En algún momento estamos orando. Primero fue lo de atrás, ok. Pero al final, que estamos orando todos juntos, y entonces está Gigi Ávila, estoy yo, está Torres Ortega, está el liderato conciliar, estamos todos allá, y Héctor Luis sube, y Pedro Rosselló y todo. Entonces Gigi Ávila le pone la mano en la cabeza a Héctor Luis Acevedo. Héctor Luis está, creo que de rodillas, yo no sé qué. Yo sé que Gigi le pone la cabeza y dice, Señor, mira este demonio de Luis que viene, detén a este huracán, Ay, Dios este mío. diablo de Luis. Entonces, tiene la mano Gigi me llama el otro día, sobre la cabeza de Héctor Luis. Dice, este demonio Luis, este huracán demoníaco, prende este Luis, échalo para atrás. Entonces el diablo, este diablo de Luis. Entonces Héctor Luis lo mira y dice, Dios mío, pero... Entonces al día siguiente Gigi me llama y dice, oye, tú grabaste todo eso. Y bueno, hay unos cuantos cientos de cassettes que se llevó la gente, pero yo edito eso. Pero ya era muy tarde. Pero Héctor Luis entendió lo que quería decir, no se molestó ni nada, pero Gigi estaba bien preocupado porque Gigi estaba, el nombre del demonio ese era Luis. Era Luis. Entonces está el candidato del Partido Popular que es Luis. Dice, Héctor Luis, el huracán Luis, lo reprendo a este demonio. Y Héctor Luis, que ha estado sentado aquí conmigo, mira hacia arriba y Dios mío, ¿qué es esto? Pero después entendió. Eso por eso me recuerdo de eso. Y aquello que dice atrás, atrás, atrás. Eso fue antes del mensaje. Antes del mensaje. Estaba Y esta otra parte es al final. Exactamente. Y me acuerdo que ese día estaba cantando los cantores bíblicos. Los cantores. Nixon estaba cantando un himno que tenía que ver más o menos con lo que estaba sucediendo ese día. Sí, eso está en YouTube, ¿verdad? Eso está en YouTube. Y alguien se está beneficiando de todo eso. Yo no sé a veces qué vamos a hacer con esta gente, pero ahí está.
Me pasa lo mismo allí, me pasa a mí. Yo no sé ni qué hacer con... Tienen hasta de tojes también ahí. Sí, de todos estos días. Están viviendo de eso, ¿sabes? Porque reciben dinero por eso. Pero el asunto es que eso fue impactante. Ahora, vamos a hablar de David. Ahora, yo tengo mi de eso. David fue Federico y David. Exacto. Ahora, David es primero. Exactamente. Y es un fin de semana antes de Clamor. Una Sí. semana antes de Clamor. Fin de semana antes de Clamor. Yo estoy en Arecibo, en la plaza pública. Y David viene sobre Puerto Rico. Pues fueron dos, Federico y David juntos. Estamos hablando de el año exacto. 1976. 1970, ¿verdad? Ahí. Por ahí. Entonces, y Hugo fue mucho antes de eso, Hugo fue en el 89. en 89. Bueno, ya ahí estamos nosotros preparados, llevamos ayuda humanitaria a todas las áreas. Ok, ese es otro evento, pero cientos de miles de dólares en ayuda llevamos. Entonces, David viene el fin de semana, el domingo, el lunes es Clamor, y el viernes en la noche, por ahí, viene el sábado, por ahí, este fin de semana, jueves, viernes, por ahí, viene David para acá. Creo que era jueves. Y entonces, cuando yo me recuerdo como si fuera hoy, que llego a la Plaza Arecibo y todo el camino lluvia y una cosa, y entonces estaba José Antonio Ayala, estaba trabajando en Noti1 y estaba bregando en la locución en ese momento en Noti1. Entonces yo recuerdo que esa noche, creo que era un jueves, nosotros llegamos a la plaza y lo grande era que llovía en todo Arecibo, pues en la plaza no caía ni una gota de agua. Eso me lo recuerdo como si fuera hoy, no caía ni una gota de agua. Entonces estamos orando para que Dios detenga ese aparato. Y déjame decirte que terminó, entonces el Señor habla y dice que Él va a enviar vientos que lo van a desviar. Y que veo ángeles que están desviando el huracán. José Antonio ya está grabando eso. Eso fue como a las 10 de la noche, 9. Y Dios me da una revelación que Dios está moviendo ese huracán, los ángeles se están soplando sobre él, lo están desviando de Puerto Rico. Entonces, termina a las 10 de la noche el culto. Salimos nosotros y ahí las aguas caen sobre la plaza Arecibo, saliendo nosotros de allí. Llego a mi casa y me duermo escuchando las noticias y me quedo despierto como a las 4 de la mañana y escucho el noticiero. Algo ha sucedido, que unos vientos han soplado y han desviado el huracán David fuera de Puerto Rico. Esa es la historia que yo no recordaba. Ahora, gracias a ti que estás aquí. Esa madrugada, y Ayala entonces da la noticia. Por un milagro, Puerto Rico se salva de David. Yo no me recordaba hasta ahora todo esto. Luego de Federico, eso fue entonces la otra semana, porque fue uno detrás de otro. Exacto. Esto fue el jueves más o menos, jueves a viernes. Entonces el otro está amenazando, más luego, no sé si fue durante el día del clamor que amenazaba o amenazaba un día después. Pero Se oró ese día, Federico, ya estaba el día de clamor, porque en ese video sale Gille sí, tirado en el piso. Y ahí entonces Dios empieza a hablar. Y después sale la noticia de que se desvió también. que venía para acá, Venía para acá. pleno día de clamor. Exactamente. Pero lo grande fue con el que estamos hablando cuando se está orando para que aquel huracán, ¿cómo se llamaba el otro? Luis. Ese venía de Puerto Rico. 1996. Ese fue el que Dios me revela. Que allá había un caso de huracanes. Y una hermana está en New Jersey viendo el canal de Weather Channel y está oyendo la transmisión por Radiovisión Cristiana. Está oyendo cuando Dios revela, veo ángeles que se meten frente y demonios que quieren empujar el huracán para acá, pero los ángeles chocan contra ellos. Exacto. Entonces ahí es cuando ella oye que el comandante, el piloto, dice, parece que son demonios y ángeles que están luchando aquí. Y entonces ahí es que Dios viene, por horas se detiene el huracán detenido por los ángeles que están ahí bregando. Y ahí es que el pueblo dice, antes del mensaje, atrás, atrás, atrás. Y se sostiene, oye, pero qué cosa, yo no recordaba tanta cosa de esta. Y no llegó. No, una lluvia fue lo que cayeron acá.
Y la Exactamente. historia va más allá de eso, porque esa noche yo estuve hasta las 8 de la noche en el centro de mando, el Fuerte San Jerónimo. Estaba el gobernador, Epifanio Jiménez, todo el mundo. Y uno, Epifanio, me dice, ¿pero qué va a pasar? Bueno, nada, no clamamos a Dios. Pues no va a pasar nada. Y así fue. Exactamente. Qué mucho ama Dios a Puerto Rico y qué significado ha tenido el clamor, ¿verdad? Tú no te recuerdas también la sequía. 1994. 1994 Y en clamor, y el año siguiente fue el huracán Luis. Luis fue en el 96, 94 fue la Sí, sequía. más o menos. Exacto. Uno Y de estas- entonces, en ese año 94 estaba el que fue superintendente de Toledo, Pedro Toledo. Pedro Toledo. Ese es el que llama a casa a las 6 de la mañana y me dice, Rasky, el milagro lo hizo Dios. El comandancia del Capitolio estaba allá donde están los mitas y él dice, estoy aquí, todo esto está inundado. Se cumplió la profecía, yo no puedo moverme, mi carro, todo está inundada esta carretera, la lluvia no para, yo estoy encima del techo de mi casa con las manos así y la lluvia cayendo y yo estoy dándole gloria a Dios. Que fue que a las 5 comenzó a llover. El clamor duraba hasta las 5 y pico de la tarde. Exacto. Y a las 5 empezó a llover. Y me recuerdo que Ayala, que está en la presencia del Señor, que era tan útil, hermano, José Antonio dijo, Rasky, tú me mandas a hacer un programa, un anuncio que dice que vas a parar el huracán y si el huracán no para, vamos a tener que irnos. Yo vivo de esto, yo vivo de los anuncios. La voz mía es la que está usando esto. Y, tú me dices que rete al pueblo a venir a parar, que el huracán va a ser parado. Y si no se para el huracán, dice Ayala, no vamos a tener que ir de todo, van a quedar pedradas y yo voy a perder mi trabajo. Entonces a las 5 en punto empieza. Y hay un misterio de eso que, para terminar, llegaron ese día, llegaron como 5 satanistas a matarme. Tenían armas largas y entonces después sale por radio cuando el jefe de ellos, el satanista, el comandante que se convierte, testifica y dice, fuimos a matarlo y cuando fuimos a disparar, los rifles estaban tan calientes que no podíamos, ¿sabes? Nos quemamos. Y yo había dicho, si ese es un farsante, si no llueve, ese tipo es un farsante y cuando van a matarme, todavía no está lloviendo, los rifles se calientan y dice él, y lo digo por la cadena porque yo lo pasé, y no pudieron matarme en el Capitolio. Yo no sé qué pasó con esa gente, lo que sé es que él dice, pero a las 5 empezó a llover. Y cuando empezó a llover, yo dije, este hombre de verdad habló por Dios. Y 5 satanistas estaban ahí esa noche, esa tarde, con armas largas, como cortas, yo sé largas, yo sé que eran capaces de matarnos allá. Y había venido un evangelista y había dicho ese día, que todo el mundo creyó que estaba loco. Cardona se llamaba, y Cardona dijo, yo vengo a revelarle a Rasky que lo quieren matar esta noche, esta tarde. El viejito Cardona. El viejito Cardona, y nadie le hizo caso. ¿Qué? Va a matar. Yo mismo creí que estaba loco. Y después que se descubre que era real lo que él había visto. Cosas que han pasado en estos 50 años, ¿verdad? Y entonces recuerdo que tan reciente como 2017, María, pero vino Irma. Irma Dios lo detuvo. Y lo que hubo fue lluvia, pero Dios te mostró algo. Y fue especialmente, diste la palabra profética, ya Dios te lo había revelado, pero lo diste en la iglesia Defensores de la Fe, Casa del Pescador, que ahí diste la profecía. Y dijo el Señor que no orara para que no viniera, oraran para que no venga lo peor. Exactamente. Y eso molestó a mucha gente. Molestó a mucha gente. Y realmente iba a venir. Y vino, y déjame decirte que no vino lo peor. Porque si eso fue terrible, que hubiera sido lo peor. Exactamente. Y yo entonces transmití en Facebook desde casa a las 8 de la noche, ya se había ido la luz. Con lo que me quedaba, yo transmití y se oía el viento del huracán allá arriba, 17 pisos de alto ya. Y decía, bueno, Dios mío. Y dije, Dios me ha dicho que nos preparemos para lo peor, pero oremos que no venga lo peor. Y Dios ha sido tanta bendición que ha habido en estos 50 años, ¿verdad? Son muchas cosas que uno no recuerda. No sé si tú te acuerdas, un clamor donde vino este hombre que era un terrorista en la Autoridad de Energía Eléctrica que se convirtió. Sí,
Se me olvida el nombre ahora. Y lo entrevistaste, y ese día, en un día de clamor que fue, wow, una experiencia maravillosa. Gaby, que Dios te bendiga y ahora te vas para Chicago. Chicago. Que Dios te bendiga y ponme ahí la dirección para que te puedan escribir. 787-579-1719 es el número a llamarnos y entonces puede comunicarse también por el email también. Bueno, gracias, Gaby, que Dios te bendiga. Y Padre, bendice a toda esta audiencia. Contesta sus peticiones, sana sus milagros, reconcilia y levanta a los caídos. Los que no se han convertido se conviertan con todas estas señales que tú has dado. Y bendice este evento del 4 de septiembre desde las 3 de la tarde frente al Capitolio, donde estaremos dando gloria y honra a tu nombre. Y bendice a todos los que vienen para conmemorar 50 años de tu gracia, 50 años de tu misericordia. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga y descanse. Que Él ha dicho, echa tu carga sobre mí y yo te sustentaré. Dios le bendiga grandemente. Vamos, vamos, vamos al gran día del amor, y hagamos de cada día un gran día de amor.